Entonces una vez les platico que hay otros números relacionados en arqueología mexicana con el tema, no propiamente un bestiario, pero que sí que tienen que ver con la cosmovisión, con los animales, todos esos temas en los que confluye propiamente el bestiario, ¿no? que están detrás de esta noción de un bestiario. Y se los quería recomendar, que algunos los están aquí afuera, en especial de mitos indígenas prehispánicos y actuales que hicimos con otra de las secciones de la revista, que hicimos recopilaciones antológicas, que hicimos una antología que fue con los textos de Elisa Ramírez, que también durante mucho tiempo ha publicado con nosotros. Y la verdad es que vale mucho la pena, todavía anda por ahí. Y tenemos varios números dedicados a animales, ¿no? Recientemente hicimos lo de las aves con Laura Filloy, las abejas, guajolotes, aquí está la coordinadora, Luisa Villani. Ese número del profe López Austin de fases y fases de la luna, que tiene mucho que ver, ¿no? Todo eso lo vamos a platicar ahorita, todo lo que está detrás de la conformación de esta especie de bestiario, ¿no? de una manera distinta de entender a ciertos seres. Pues bueno, el mero maestro era el profe López Austin, y no solo este número, sino sus especiales sobre cosmovisión, de los personajes del mito. Es vasta la producción que tenemos alrededor, ¿no? De animales, además de las portadas que ven aquí, me viene a la memoria pues el del perro, el reciente de Kinametsin de los mamuts, que no tratan mucho el aspecto simbólico, pero está ahí, pues, o sea, el asunto de los gigantes y estas cosas. Bueno, nada más, esta era como la parte comercial, ¿no? Para que vieran que pueden adquirir otras cosas. Y bueno, vamos a hablar de mi muy querido amigo Manuel Hermann. Él es uno de nuestros autores, perdón, pásame mucho. Es que apunté las fechas, pero no me las sé de memoria. Se me olvidó. Que así como lo ven de jovenazo, ya tiene un buen rato con nosotros. Hace 1000 años, hace ya casi 20 años, en el 2006, habíamos hecho un número especial a idea del profe López Austin y del doctor Miguel León Portilla. Decidimos que era buena idea publicar facsímiles de códices, y publicamos el códice Feyerabad-Mayer, que el doctor León Portilla insistió en llamar el Tonalalmas de los Postecas, para abundar en la confusión de todos los que estudian códices. Pero bueno, entonces luego pensábamos cuál sería el siguiente códice que valdría la pena hacer, ¿no? Y como el doctor Miguel, fiel a su estilo, ya sabía por edad del tema, él dijo, pues es que tiene que ser un códice mixteco, porque son preciosos y todo esto son muy importantes, y que lo haga Manuel Hermann. Y entonces contactamos a un joven, Manuel Hermann, que de inmediato pues dijo que sí, y empezamos a trabajar. Hicimos la parte 2 del códice Nuttall, es así, o sea, empezamos por el final con el códice Nuttall, y la verdad lo disfrutamos mucho. Manuel es muy, muy dispuesto siempre a escuchar sugerencias, hace muchas sugerencias, nos aguantó el ritmo editorial, y bueno, fue un número que desafortunadamente ahora está agotado, y ya lo hemos reimpreso un par de veces. Pero se agota, pues. O sea, sí, es un número muy importante para conocer el asunto de la historia mixteca y bueno, de los mixtecos en su totalidad, ¿no? Y bueno, pues ya lo habíamos enganchado. Por ahí nos hiciste algunos artículos sobre la mixteca, de lo que estás trabajando tú. Y luego pues, tuvimos la fortuna de que se dio la oportunidad de hacer la otra parte del códice Nuttall. Manuel tiene una cosa, siempre me dice sí, y luego me corrige, ahorita me equivoqué, y me dijo sí, está bien. No, hicimos como primera parte el lado 1 del códice Nuttall, y la segunda parte fue el lado 2. Yo no sé por qué pensaba que estaban volteados. Hay algo que están ahí volteados, ¿no? Sí. Bueno, hicimos la segunda parte del códice Nuttall, que por cierto ganó el premio Caniem al arte editorial. Ese también fue un gran logro. Estamos hablando de
pues ya hace 20 años casi, de la prehistoria, ¿no? Con Manuel hicimos también el Códice Colombino y Bécquer, que es un solo códice, y que León Portilla, fiel a su costumbre de hacer bolas a los que vienen detrás, argumentaba que era el Códice Alfonso Caso, ¿no? Pero Manuel ahí tuvo el tino de que conserváramos los nombres con el que todo el mundo los identifica, ¿no? Luego hicimos, ya en época más moderna, creo que fue en la época de la pandemia, ¿no? Sí. El Códice Vindobonensis. Hay que decir que todos con la misma estructura del primerito que hicimos, ¿no? O sea, con una lámina, la explicación de la lámina y con una guía iconográfica de la lámina. O sea, todos estos códices que incluyen el Selden, pues pueden verse como una unidad. De repente eso es muy difícil de lograr, sobre todo cuando han pasado tantos años en la labor editorial, que mantener una unidad, y lo hemos logrado también mucho en parte a la paciencia de Manuel, ¿no? Creo que nos falta uno, que todavía no me aprendo el nombre, porque como no hemos trabajado, es el códice, el Bodley. Y ya habremos completado los códices mixtecos prehispánicos, ¿no? Como les decía Manuel, siempre se nos ocurre algo y siempre dice que sí, nunca dice que no. Entonces, en algún momento, mucha gente, sabemos que Ocho Venado es uno de los personajes más populares de la historia prehispánica. Desde aquellos trabajos de Alfonso Caso, que lo echó al museo, que lo echó a los libros de texto, y bueno, pues es el que todos conocemos, ¿no? Y entonces en algún momento, creo que se te ocurrió a ti, que deberíamos de hacer una suerte de biografía de este señor mixteco, y lo publicamos como especial. Manuel nos aguanta todo, ¿eh? Si ven la portada de Colombino y Bécquer 1, es una de las más feas que hemos hecho jamás. Y él en su momento dijo que estaba padrísima. Bueno. Y saco esto porque, como era la historia de Ocho Venado, en el equipo editorial se nos hizo fácil decir, pues que sea como la portada de un cómic. Y entonces, pues esa era la idea de esa portada extraña que está ahí. Obviamente el diseñador pues no leía muchos cómics, ¿no? Y entonces las prisas nos llevaron a eso, pero el contenido es maravilloso porque además hace un gran resumen de ese Ocho Venado. No se estaba quieto y aparecía por todos lados, ¿no? Y entonces no solo es un acercamiento a una biografía que no son comunes por el tipo de información que disponemos, sino es una muestra de cómo combinar, cómo analizar en conjunto las fuentes, ¿no? Te vas a llevar puros halagos porque pues, así es. También decir, ya lo he dicho varias veces, que siempre hemos contado con Manuel. Le comentaba con alguien ayer que en los equipos de fútbol siempre hay alguien que cuando las cosas van mal, pues lo buscas porque es el que va a enderezar, ¿no? Va a poner calma o va a ver por dónde se hace mejor la jugada. Hagan de cuenta nuestro querido Luka Modric, que se acaba de retirar. Cuando no sabían qué hacer, le daban la bola, le pedían ayuda. O Eric Lira en el Cruz Azul y así. Y Manuel, siempre que tenemos un apuro, es, oye Manuel, tenemos 3 días para hacer esto, ¿te avientas? Sí. Y lo hace, o sea, eso es impresionante. Y de veras te lo agradecemos todos, ¿no? En el equipo editorial lo queremos mucho, apreciamos mucho su trabajo. Entonces, bueno, aparte de estos especiales, Manuel, que es ya el tema de lo que nos tiene hoy aquí, ha tenido 2 secciones en la revista. Una fue historias de los códices, sí, historias de los códices mexicanos, que empezó en 2009, todo fue hace mucho con Manuel. En el número 95 empezamos a publicarle una serie que era sobre la historia de los códices mexicanos. Teníamos una serie ya muy añeja, que tiene tal vez con más artículos que de todas las que hemos publicado de Javier Nogués sobre los códices, pero Manuel propuso que tratáramos los códices, pero desde el punto de vista de su transcurso, pues de su historia cultural, pues digamos, ¿no? En qué biblioteca estaban, cómo habían llegado ahí, quién los había estudiado y todo eso. Entonces,
son temas que a los interesados pues se nos hacen apasionantes, ¿no? Pero ahí como que nos ganó la realidad, ¿verdad? Entonces, luego de un par de años, pues como que la gente no entendía bien la diferencia entre lo que estaba haciendo Nogués y lo que estaba haciendo Manuel. Y entonces, ya no me acuerdo si tú decidiste retirarte o te retiramos, pero para el caso fue lo mismo. Me colgaron la playera Sí, y el número ya apartado. Sí. Lo pusimos en la banca. Y como siempre, siguió colaborando, ¿no? Y unos años después, la última publicación de esas entregas fue en el 2011. Para el 2016, o sea, 5 años después, regresó Manuel y dijo, oigan, tengo una idea para hacer una sección de analizando distintos temas que están en los códices, en los documentos. Él quería hacer un bestiario, pero así te acercaste, ¿verdad? Pero en ese momento teníamos la idea nosotros de hacer un bestiario y que no se ha hecho, como es obvio. Y entonces quedamos que iba a empezar a tratar otros temas antes de entrar en el bestiario. Y es una sección que arrancó en el número 142, ¿sí? Esto fue en 2016 y con el primer... ¿cómo se llama? Artículo fue sobre la salida de los chichimecas. Ya me regresé. Y bueno, le estoy enseñando las páginas de aquella primera publicación y lleva un montón desde el 2016 ahorita, pues son ya casi 10 años. En un primer momento se abordaron aspectos sobre mitos de origen, básicamente, digamos. Si es necesario que me regañes porque no estoy diciendo lo que se permite. Y luego se subió la ola del descubrimiento de México, de la conquista de Tenochtitlan y todo esto. Y dedicaste pues como 15 ítems a los presagios, cómo se veía el asunto de la llegada de los españoles, cómo los veían a ellos mismos, que ahora que revisaba para hacerles esta pequeña platiquita, pues me di cuenta que es de una riqueza tremenda, ¿no? Lo que hizo Manuel ahí. Trataste aspectos que no estaban tratando en algo que estaba mucho de moda en ese momento. Todo el mundo estaba hablando de los presagios y la conquista, y tú como te fuiste a ciertos detalles, pues era una visión fresca sobre el asunto, ¿no? Que yo creo que los lectores te lo agradecerán mucho. Y a partir del número 170 empezó a publicar por fin, ya tuvo vía libre para hacer lo que quería, ahora sí formalmente, porque todo el mundo hace lo que quiere. Y empezó a publicar el bestiario, ¿no? Van 22 con este que has entregado, pero bueno, nosotros estamos incluyendo 21 o 20, ya no me acuerdo. Ahorita se los va a decir bien él. Hace unos meses platicando sobre qué es lo que íbamos a hacer, qué especiales íbamos a hacer, Marinieves Noriega, nuestra directora, me dijo, pues están los artículos de animales de Manuel y quedaría un número bonito. Y pues lo vimos, no le avisamos a Manuel, tengo que decir que Manuel vio el número 3 días antes de que lo entregáramos a imprenta. Por una razón, porque luego se ponen a cambiarle, entonces así ya está, ¿no? Porque además ya estaba publicado, o sea, todos son 20 artículos que aparecieron desde el número 170 al 190 de la revista, y bueno, los juntamos, cuando lo empezamos a ver con la idea de conformar un volumen, pues nos dimos cuenta que era una riqueza impresionante, ¿no? Ahorita les voy a dar mi opinión sobre el contenido de este número. Y bueno, el reto era transformarlo, eran 20 ítems en 2 páginas cada uno, porque es como ven aquí, es el formato de la revista. Se supone que las secciones son artículos de 2 páginas muy ilustrados con una foto muy grandota para que llame la atención, con un texto muy específico para que uno se dé cuenta del asunto. Pues es una sección, no es una tesis. Pero no hay modo. Entonces, ese que están viendo, que fue el primero, está engañoso porque es una gran foto de toda la página con un texto. Digamos que esa era la idea.
pero todos los autores, no nada más Manuel, querido profesor Nogués, todos empiezan con una cantidad de texto y la van duplicando exponencialmente, ¿no? Entonces, lo que sucedió con eso, que de esta idea de tener una gran imagen con un texto que explicara, y que como Manuel no obedecía y mandaba el texto que quería, las imágenes se fueron haciendo chiquitas y no todo de lo que hablaba. Entonces, eso era lo primero que había que solventar, poner imágenes que lucieran de lo que está hablando y abundar con otros ejemplos que él mismo mencionaba. Entonces, les voy a enseñar lo que hicimos. Bueno, esta es la portada, ahorita regresamos a ella. Ahí arriba, lo que están viendo es la publicación original. Esto apareció en el número 70 con el título de Animales de la Creación, si no me acuerdo mal. Y como ven, pues nada más trae la viñeta del Cipatli. Es un Cipatli, ¿verdad? Del Cipatli, y abajo están viendo cómo salió. Ahí viene la misma viñeta, pero aquí Manuel habla de otros ejemplos, y entonces los pusimos. Como ven, son mucho más, y entonces da una mejor idea, están de mejor tamaño y todo eso. Incluso nos dimos el lujo de poner este relieve maravilloso de Santa Cruz Alcapisca. Y así fue para cada uno de las 20 entradas. Esta otra, que también es muy ilustrativa, como ven, es el montón de texto con el sapo, con el sol en forma de sapo, algo así. Y bueno, al darle más páginas, pudimos poner otros ejemplos que mencionaba Manuel, unos que no mencionaba, pero que son unos sapos muy bonitos. Y la propia imagen luce más, ¿no? Entonces, es lo que van a encontrar hoy en este número especial. Así viene todo. La verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, hasta aquí sobre la edición. Yo lo que quiero comentar es que, o sea, ya vieron cómo surgió, que la idea fue lo que estaba haciendo Manuel, juntarlo, y es en esencia, con toda justicia, un bestiario, ¿no? Pero no hay o sea, la descripción, el análisis mero de estos seres, de suyo es fascinante, hace las veces de literatura. Proporciones guardadas. No dejo de pensar cuando estaba haciendo esto en uno de mis libros favoritos, que es el de Los Seres Fantásticos de Borges, que es una maravilla, ¿no? Él pues menciona algunos rasgos específicos, algo que sobresale, que se nos hace raro, o lo que es común, y uno se maravilla. Y eso está aquí. Eso está, obviamente Manuel no es Borges, no hubiera aceptado venir con nosotros hoy. Pero eso está aquí, esos seres hablan por sí mismos, transmiten ciertas emociones, causan cierto asombro. Y está ahí, y eso es un valor del número del trabajo de Manuel. Pero tiene otro valor, que Manuel lo que está haciendo aquí es discurrir sobre en qué situación está el tema, por dónde hay que investigar. También yo platicaba con alguien y le decía que esto para mí, además de un bestiario, de una cosa que puede leerse como buena literatura, de hecho, es un llamado a los estudiantes del tema, por dónde ir, en qué fijarse, cómo analizarlo. No tiene empacho en decir, pues de esto no se sabe, y con toda tranquilidad de repente dice, deberían de investigar por acá. Me imagino que te deberías de apuntar a eso, pero entonces no solo se van a encontrar con no 20 animales, son mucho más porque están agrupados, sino que se van a encontrar con una auténtica lección de cómo analizar las fuentes con un gran rigor metodológico. Y algo que a mí me gusta mucho es, bueno, Manuel es historiador, como hemos visto, su especialidad son los códices, pero tiene su ladito de arqueólogo. Entonces, me gusta mucho que recurre a ciertas evidencias arqueológicas. Uno de los artículos está dedicado a dos esculturas, o sea, así de plano. Recupera cosas que luego los arqueólogos hemos ido olvidando, como Tenayuca. Hay que regresar a Tenayuca y regresar a Tenayuca, y muchas de las explicaciones que se dan ahora
sufrirían transformaciones si se hiciera bien caso de todo lo que implica Tenayuca, y tú empiezas el asunto de las Xiuhcoatl y todo eso con Tenayuca. Eso me encantó, ¿no? Y otra cosa es que pues no deja de lado las tradiciones indígenas, los relatos actuales, y eso, que eso es maravilloso. Eso no pudimos encontrar bien el modo de ilustrarlo, es un reto para futuro. Y bueno, pues es un gran número. Seguro se los va a decir Manuel, avisar que no está todo, o sea, porque es un proceso, es un trabajo en proceso. Pues nosotros, él iba caminando haciendo sus cosas y de repente hagan en cuenta que le metimos la mano al morral y le sacamos esto para hacer este número, que yo creo que fue un buen atrevimiento, pero van a echar de menos algunas especies que tú ahorita platicarás, ¿no? Porque todavía no le tocaba, pues no sé cuántos artículos, cuántas notas se necesitarán para hacer un bestiario en estos términos, con esa profundidad, con ese detalle. Pues me puedo imaginar que deben ser 100 o más, no sé, ¿no? Entonces es un trabajo en proceso. Espero que a lo mejor dentro de 10 años, o no tantos, ¿no? Sí, él seguro va a estar aquí, yo no sé. A lo mejor estamos presentando la segunda parte del bestiario, ¿no? Pero si no, no dejen de seguirlo en la revista, porque va a seguir apareciendo cada 2 meses, mientras él quiera, la sección. Y bueno, los dejo con el mero mero. No, muchas gracias. ¿Más o menos? ¿O no? Ese también, ¿con ese también? ¿Ese es el chiste? Este es el bueno. Ahora sí ya. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, pues decir que todo lo que dice Enrique no es nada merecido, no, realmente. No, yo hago pues cosas que a mí me gustan, cosas que me atraen, cosas en las que tengo la libertad de repente de poder escribir, y son prácticamente todavía ensayos de investigación. Y no son, desde luego, trabajos concluidos de ninguna manera. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo las bellas palabras de Enrique, inmerecidas, porque no de ninguna manera. No es otra cosa esto que el agradecimiento, al contrario, a la revista Arqueología Mexicana, que me da esa oportunidad de empezar a explorar temas, de hacer, pues, o buscar nuevas interpretaciones. Obviamente hay algunas que pueden ser fallos, y también en ese sentido lo que comentaba Enrique, de que no regresa los textos para que los revisemos, porque seguramente encuentra uno cosas, y sí, ya en el primero de los animales dije, ay, creo que no está bien construido esto, no, debería de corregirlo, pero no, ya estaba armado el número y ya está hecho, y hizo bien, porque efectivamente cuando uno vuelve a retomar los trabajos con anterioridad, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Revisiones, pues salen cosas que a ella no le gustan, ya pienso diferente, ya encontré nuevos datos, nuevas interpretaciones. Entonces todo eso suma, sobre todo para enriquecer aún más el trabajo. Pero bueno, pues muchas gracias, Enrique, y pues no es otra cosa más que agradecer esta oportunidad que me da la revista de hacer este tipo de trabajos. Y desde luego, pues llama la atención, ¿no? Esto de bestiario, ¿no? Porque obviamente es un contrasentido, ¿no? Porque es una palabra muy europea, son un tipo de textos muy especiales, medievales, que se crearon con ciertos motivos. Ahorita explicamos un poco de eso, y obviamente no tienen nada que ver con el mundo prehispánico y mesoamericano. Pero como también lo comentó bien Enrique, tenemos muchísimos, no solamente estos que comento ahorita, bestiarios medievales, sino también de modernos, ¿no? Que han estado haciendo autores de manera fantástica, y ahí el interés es por tratar de entender este mundo de los animales, ¿no? Que muchas veces son fuera de nuestra vida cotidiana. Hay que estar muy cercano, desde luego, a la fauna y tener interés en los comportamientos de los animales. Y de hecho el mundo, lo sabemos, ¿no? El mundo mesoamericano, el mundo indígena prehispánico, realmente tenían los animales mucho más cerca de nosotros pensamos o creemos. Nosotros estamos acostumbrados a tener a nuestro perro, a nuestro gatito, ¿verdad? Como nuestras máximas mascotas. Y ellos, pues fuera de mascotas, era un simbolismo enorme de estos animales, ¿no? Un conjunto incluso de dioses que muchas veces tomaban las formas de animales. Entonces va más allá, digamos, de una simple descripción de un animal. De tal manera que me tomé este atrevimiento de nombrarle al bestiario a esta compilación de estampas, de figuras, de imágenes, de códices, que bueno, que también ya hay algunas que he tomado de elementos escultóricos, y acercarnos a esta imaginería enorme, ¿no? Que es el animal en la época prehispánica. Bueno, un poquito para no cansarlos mucho, estos bestiarios surgen en realidad en Europa como una manera del equilibrio universal, o sea,
Dios Todopoderoso creó a todos los seres, y todos los seres que conforman este mundo forman parte de este plan divino, de tal manera que los animales, para este mundo religioso, que es fundamentalmente el que crea estos bestiarios en los conventos, sobre todo, pues fuera, digamos, del mundo normal, ¿no? Mundano. Son manuscritos que se pintan antes del siglo XII después de Cristo, XII, XIII. O sea, en Europa hay una riqueza fantástica de estos ejemplares, ¿no? Y muchas veces empleados y hechos como estos famosos iluminados, ¿no? Que son miniados muchas veces con los patrones que siguen estos libros de tipo códice, que también se le llama a estos libros, y la descripción del animal es un poco para ver la comparación con la conducta del hombre. O sea, lo que los animales se muestran en los bestiarios es lo que el hombre cotidianamente hace, y de qué manera los animales también enseñan al hombre cosas que puedan ser útiles. Entonces, realmente el bestiario tiene un fin moral, cómo los animales se comportan, y luego nosotros también cómo lo repetimos. De tal manera que entonces se cargan muchos de esos textos de muchas escenas bíblicas y muchos relatos también, y tratan un poquito de empatarlo con lo que se sabía de los animales. Pero no nada más, digamos, son animales mundanos, sino es donde también interfieren animales fantásticos, o sea, animales fabulosos, como los unicornios, por ejemplo, los pegasos, también la hidra de Lerna, por ejemplo, este animal, los dragones, o sea, todos estos animales que obviamente para el mundo católico religioso son demoníacos, ¿no? Son animales que representan precisamente lo que el hombre no debe de hacer, porque moralmente es mal, es el mal que está representado en esos animales, pero los incluyen todos estos animales fantásticos. Hay desde luego estampas maravillosas y figuras muy hermosas de todos estos animales, y despojándome desde luego de este carácter moral, creativo, que es el que originalmente lleva a los animales, hay una evolución incluso de la manera en cómo hacer estos libros. Las historias naturales de alguna manera son también bestiarios, pero esto ya es con una visión científica. Todas las historias naturales que tenemos bien conocidas también de la época clásica incluso, ya tenían ahí otro trasfondo, ¿no? Como más científico. Y de hecho la obra del libro 11 de Sahagún es como una historia natural, ¿no? Lo que pone ahí, porque no nada más están animales, sino también hay vegetales, hay minerales. Incluso también en estos bestiarios medievales que comentamos, del siglo XII o XIII, también están los minerales, también forman parte entonces de todo este elemento de creación. Por eso en las portadas de los bestiarios medievales siempre está el Cristo, ¿no? Pantocrator, el Supremo, siempre aparece en la entrada de las portadas, porque es precisamente su ordenamiento el que lo lleva. Y hacen una clasificación, todos estos bestiarios tienen clasificados a los animales por reinos. Entonces, inspirado un poquito en estos fabulosos libros, he tratado de identificar, bueno, como dice Enrique, hace falta muchos más animales, ¿no? Tendría que haber incluido desde luego los jaguares, obviamente es el animal fantástico por excelencia mesoamericano, ¿no? Las águilas, por ejemplo. Pero decidí comenzar precisamente por aquellos seres que no son realmente normales para los hombres, no aparecen en el mundo real. Son esos animales que han sido creados por la inventiva, elementos simbólicos, los dioses, los poderes que intervienen, las escenas, en fin. Entonces son animales extraordinarios, ¿no? Fabulosos. O sea, todos los que van ustedes a encontrar no son los que aparecen normalmente en estas enciclopedias ni en estos estudios de historia natural, sino que precisamente traté de rescatar a los animales más complicados, con una iconografía compleja. Muchas veces son animales que se revisten con elementos que no son los normales. Ciertamente los jaguares de repente aparecen con coberturas, ¿no? Como con pedernales, por ejemplo, las águilas, y ahí ya tienen significados precisos. Pero hay animales que no, porque tienen un poco de una serpiente, pueden tener un poco de animal como si fuera un lagarto, pueden ser también serpientes con características particulares, pueden ser sapos también, incluso que los pintan con formas distintas. Entonces, todo este tipo de seres que hemos rescatado un poco de los códices y de la iconografía en general, es la que hemos colocado aquí. Entonces, por eso un poco la intención es analizar, hasta donde nos sea posible, los elementos que componen estos animales. Primero, tratar de entender qué pudieron haber significado para la religiosidad mesoamericana estos animales, ¿no? ¿Qué razón tenían de haberlos representado así? Tratar de desglosar sus elementos así hasta donde es posible, y bueno, después tratar de dar una interpretación, ¿no? Que eso es siempre la parte más complicada. Me tengo que salir aquí de esta, ¿verdad? Sí, yo creo que la hago por acá.
Así por acá. Más todavía. Sí. Voy a poner nada más unas muy pequeñas, muy imágenes, ejemplos como muy sencillos, muy básicos. Obviamente están mucho más bonitas las que van a encontrar en la publicación, entonces eso sí les recomiendo mucho. Y eso me parece también una muy buena idea, porque pues a veces es complicado estar siguiendo número por número y bueno, pues de repente yo mismo ya ni me acuerdo en qué número publiqué qué cosa, ¿no? Dije, ay, tengo que buscar. Entonces es mejor tenerlos todos compilados de una sola vez. Entonces por eso, bueno, esta es solamente una página de la que van a encontrar ustedes en la publicación de que estos son los bestiarios medievales. Están escritos en latín y regularmente siempre se acompañan entonces de una estampa, ¿no? De una figura. En este caso es un ejemplo muy bonito de una tigresa, ¿no? Aquí es como una moraleja también. Traen muchas moralejas estos bestiarios medievales, porque aquí el hombre, para poder robarse propiamente a sus cachorros, este caballero aquí que está representado muy esa usanza medieval, para engañar a la tigresa, de robarle sus bebés, sus cachorritos, entonces con un espejo se queda viendo su propia imagen. De esa manera se distrae el animal, y entonces tiene la oportunidad de robarlos y de llevárselos, ¿no? Entonces ahí hay una moraleja que está implícita en este relato, ¿no? Muchas cosas como esas con las que se encuentran en estos medievales, ¿no? Este es el bestiario de Aberdeen, que está en Escocia. Pero ustedes búsquenle tantito en internet y van a encontrar maravillas, ¿no? Es fabuloso este universo de animales. Entonces, si pensamos que también aquí en Mesoamérica tenemos muchos animales y realmente con elementos complejos, ¿no? Elementos que muchas veces nos llaman la atención y que han recibido muchísimas interpretaciones. O sea, de hecho, también cada pequeño artículo con el que comienzo, pues trato un poco de ver hasta dónde se sabe, hasta dónde se ha estudiado el animal. Y de repente llegan sorpresas, ¿no? Porque no se logra en el fondo poder encontrarlo. Entonces muchas veces tenemos que ya regularmente se le identifica como el gran Cipacli, depende también desde luego de la fuente, depende también de otros textos, es difícil. Este es un ejemplo muy concreto del Vaticano B y con estas características similares aparece vean ustedes, como una gran serpiente, pero vean la cola, ¿no? Que es una forma de cola prensil, como si fuera una especie de gancho que va a atrapar algo, como una pinza. No es desde luego una cola normal de una víbora, ¿no? Regularmente tienen cascabeles u otro tipo de elementos. Entonces este es diferente. Incluso la cabeza también incorpora un animal distinto, es una cabeza propiamente de un lagarto o del Cipacli, por lo menos en el signo del día Cipacli, esta es la cabeza que le pone. Y está revestido todo el cuerpo con más elementos, ¿no? En este caso parece como si tuviera una especie de pelo negro muy extraño, incluso tiene aquí estos elementos circulares, posiblemente chalchihuites, no lo sabemos con precisión. Eso sí sabemos dentro de otras mitologías que aquí se encarga de troncharle, ¿no? La pierna. Normalmente en las fuentes nahuas se menciona Tezcatlipoca, pero esta deidad es diferente, ese es otro. Es otra deidad la que aquí está siendo cortado su pie y llevado el gran Cipacli. Le ponemos el Cipacli porque, bueno, este es como que el más, pero no tiene las extremidades propiamente del lagarto como aparecen, desde luego, sobre todo aquí en el centro de México, ¿no? Hace poquito estaba publicando también Leonardo López Luján esta piedra, ¿no? Que aparece en la iglesia, ¿no? Y ahí está muy claro, ¿no? El gran lagarto con sus grandes extremidades, sus patas, ¿no? Y ven ustedes, pero este animal es completamente diferente, no tiene esas características, apunta hacia otra cosa. Pero bueno, vamos a considerarlo porque está como quizá en esta especie de mar primordial que pudiera ser, esta forma de arroyo en el cual de repente se aparece, aunque con esas características particulares. Y si vemos este mismo animal en otro códice, va a también ser revestido con otros elementos un poco diferentes a los que estamos viendo en este códice. Déjame ver si he traído alguna imagen de ese otro códice. Creo que no. No puedes abrir el número. Sí, no ponemos el número también. Sí, entonces un poquito es esta idea de rescatar a estos animales. Desde luego también hay otros animales conocidos por todos nosotros. Uno de los que más me ha llamado la atención, y no nada más a mí, sino también en general a muchos estudiosos, es esta famosa serpiente de fuego, que también parecería, ¿no? Una gran cabeza de un gran Cipacli,
aunque tiene las dos grandes fauces abiertas, como si fuera, como conocemos, el monstruo de la Tierra, aunque la posición que tiene es diferente, no está como en la parte mostrando hacia arriba, sino más bien, vean ustedes, está de perfil. Aquí lo que llama la atención siempre y lo que me ha gustado analizar un poco es que este animal se reviste de ciertos elementos, como en el caso de la famosa trompa, que en algunos ejemplos es mucho más grande, mucho más amplia, y aquí asociada a un juego de pelota y también a un templo como circular, ¿no?, en el cual está aquí siendo representado. Este es de un códice mixteco, pero la más famosa, más conocida, por ejemplo, es esta, ¿no?, del Museo Británico. Aquí sí por lo menos tiene dos extremidades, y aquí la cola en el famoso rayo trapecio. Dependiendo también, porque para los mixtecos no termina así la extremidad del animal. Muchas veces termina nada más como una especie de pedernal con dos volutas de fuego, ¿no? Entonces ahí da otro significado también un poco diferente a este animal. Y este es el que también llama mucho la atención y el que he tratado un poco de analizarlo desde diferentes aspectos. Desde luego también hay animales fantásticos como mamíferos. Hay algunos que me llaman mucho la atención. Ahí sí tuve un poco que recurrir, por ejemplo, a los textos de Sahagún. Uno tiene la idea, ¿no?, de que sí, en Sahagún está esta historia natural y todos los animales que están representados ahí de una u otra manera sí los podemos identificar como un animal de la vida normal, ¿no?, vamos a decir así, en un zoológico o simplemente siendo asistido por algún bueno, iba a decir herpetarios donde están las víboras, por ejemplo. Y en este caso, revisando algunas posibles identificaciones, veo, ¿no?, en los tomos que publican, traduciendo precisamente los textos en náhuatl de Sahagún del libro 11, esta famosa edición de Dibley Anderson, hubo alguien que sí se dedicó un poco a tratar de identificar qué especie es. Entonces un poco Dibley Anderson lo sigue, me parece que es se me olvida el nombre de Otón Medina del Campo, se me olvida el nombre de este biólogo por la década de los 40 en México, que se dedicó un poquito a tratar de identificar qué animales eran y qué víboras eran. En algunas yo creo que fracasa completamente, porque estos animales no están dentro de una clasificación normal. Y ya una vez entrando a la descripción del animal, a ver, eso las tengo en una carpeta donde tengo las páginas de Sahagún, déjenme ver si está aquí. Bueno, si no abro la revista, ¿verdad? Abro todo el número. Déjenme ver dónde está. Ahorita abrimos esta otra. Ahorita abrimos la otra carpetita. Es este, ¿verdad? Aquí está. Control L. Control L. Ahí está. Ahí. Y entonces le voy dando Enter para que vayamos avanzando. Es, por ejemplo, muchos de los animales que también he retomado leyendo los textos en náhuatl y desde luego lo que mismo Sahagún tiene con respecto al mundo de las víboras, resulta que son animales verdaderamente fantásticos. La manera en cómo estos animales cazan, por ejemplo, esta serpiente acóatl, que es muy curiosa la manera, porque la forma en cómo lo describe, bueno, este animal de verdad no existe, es imposible que una víbora haga lo que hace esta serpiente acóatl particularmente, ¿no? Porque esta acóatl, según Sahagún, dice que para capturar a sus presas, lo que hace es engañar, ya sea un humano, por ejemplo, o cualquier otro animal, escarba en la tierra y se pone a echar peces, como que para que sea el gancho, para que un animal de repente ahí medio perdido dice, ay, aquí ya encontré una presa muy fácil. O el hombre mismo, no, pues aquí ya está una pequeña represa, me voy a llevar el pescado y órale, salgo corriendo. Pues no, porque es la trampa que la acóatl supuestamente ha preparado para caer en la trampa, y en ese momento la gran serpiente, que la pone de dimensiones gigantes, va detrás de la presa y termina asfixiándola, termina completamente apretándola y lo mata, y ya se vuelve su presa. Obviamente sabemos que no hay ningún animal en la vida diaria que haga eso, ¿no? Es imposible. Entonces, estas cosas se les escapan a los biólogos de repente porque piensan que todos los animales sí se pueden identificar. Pues no.
O sea, Sahagún mismo está recuperando, que es una cosa que ha faltado que se apunte bien, muchos animales que también formaban parte de este pensamiento mágico, religioso, que representaban los animales también. No todos están necesariamente en la vida real, no, hay muchos animales que en realidad no existen, pero existen dentro de este complejo, ¿no? También de la religiosidad, en este caso náhuatl. Es el caso famoso del ahuizotl. También intentar de identificar el ahuizotl. No, pues unos dicen que es una nutria. No, pues que es un perrito de aguas, no sé qué. No, pues es un animal que simplemente no existe. Un animal que tiene una cola prensil, que es una gran mano, y también engaña de alguna manera al que anda por ahí curioseando, lo jala inmediatamente y se lo lleva. Y la cosa es que este ahuizotl en el fondo pues es un mensajero de Tlaloc, en realidad eso es lo que es. Lo que se trata es de que todos aquellos humanos que están interviniendo en un mundo que no les pertenece, o sea, de repente hay una transgresión. Eso me llama mucho la atención también, que hay este elemento de la transgresión hacia ese mundo sagrado. Entonces, como un simple humano normal transgrede esos ámbitos, pues hay un castigo. Entonces ahí está el ahuizotl listo para entonces atrapar al incauto, lo ahoga y se lo llevan directamente al Tlalocan y ya forma parte entonces, de este gran reinado, ¿no? Entonces este tipo de animales son los que fundamentalmente vamos a encontrar aquí. Hay otros que son muy interesantes, por ejemplo, también en lo que respecta a la carne, porque bueno, menciona Sahagún, por ejemplo, que hay animales que se comen. Entonces, de repente menciona que hay unos caracolillos que son muy, bueno, no sé de sabor, pero que sí son muy efectivos para aquellos humanos. Eso me empezaba yo a atacar de risa. Incluso he puesto un poquito la referencia literal en la página para que se lea cómo lo describe Sahagún, pero se los digo rápido. Entonces, todos aquellos que tienen problemas para tener hijos, lo voy a decir de una manera muy coloquial, ¿verdad? Todos aquellos hombres que como que no pueden a la mera hora, comiéndose estos caracolillos o la carne de cierto animal, me parece que de la mazacoatl, pues inmediatamente ya se va a recuperar como si fuera un Viagra. Y no, ya con eso ya no va a haber quien lo pare. Así lo dice tal cual, bueno, con otras palabras. Y entonces también uno habla de pues, estas naturalezas también diferentes, ¿no? Que tienen estos animales, muy también del estilo de los bestiarios, que también mencionan que hay ciertas serpientes que tienen ciertas propiedades, ¿no? Y también en los bestiarios se dicen, bueno, pues hay que atrapar este animal bajo estas características. Entonces hay elementos que en el fondo sí, no estamos completamente diciendo que hayan tenido los informantes de Sahagún un bestiario a un lado, no, es poco probable, pero la tradición que existía europea de este tipo de libros es amplia y obviamente debió haber habido algún tipo de conexión. Hay otros animales más, sobre todo me llaman mucho la atención en el caso de las serpientes, que le llaman serpientes Tetzahuitl, o sea, son serpientes que en el fondo pueden también dar algún augurio en particular. Uno de los que me gustan, por ejemplo, es la Maquiscoatl, creo que también debe andar por aquí. Bueno, este caso es la Citlalcoatl, que tiene la propiedad de curar. Sobre todo es un animal que es demasiado cercano a los chichimecas, tal manera que para curar precisamente al hombre que ha sido flechado, se acerca la Citlalcoatl y de ahí toma cierta medicina, ¿no? Le sacan propiedades. Sí, está muy bonita porque tiene todo el nombre, ¿no? El nombre del animal como la citlali. Esta es la Maquiscoatl, por ejemplo, estas serpientes bicéfalas, que eso es un elemento complejo, ¿no? Todavía no hay mucha interpretación, o puedo decir yo, que se acerque realmente a entender estos animales bicéfalos. Por lo pronto, la primera aproximación es que está la Maquiscoatl, que es una víbora, obviamente, vean ustedes, de 2 cabezas. El chiste de esta víbora es que tiene que ser el hombre que necesita, de alguna manera, saber un poco acerca de lo que va a hacer de su vida, se acerca a la Maquiscoatl y automáticamente la víborita se le enrolla en la muñeca. Obviamente son las 2 cabezas porque con una con otra se muerde, ¿no? Y de esa manera ya queda hecha la pulserita, ¿no? Con las 2 cabecitas se muerden mutuamente y ya queda hecha la pulserita. Pero el chiste de todo eso es que si le queda bien la pulserita al hombre, quiere decir que puede ser un gran guerrero, que le va a ir muy bien, o sea, es fantástico en su vida. Si no le queda bien, quiere decir que va a morir.
Entonces también estos animalitos, obviamente no existen en el mundo real, están en Sahagún para que lo puedan ustedes ver, pero explica o trata un poco de acercarse a toda la riqueza iconográfica que hay. Y vean ustedes que simplemente del lado derecho hay mucho más de lo que dice nada más Sahagún, hay muchos. A mí me llama mucho la atención de las serpientes con brazos, como sostenedoras del cielo. Por ahí también hay uno de estos pequeños artículos que trato de explicar a qué se deben, o pienso yo, ¿no? Porque muchas veces también, como dice bien Enrique, pues son todavía pequeños primeros acercamientos, tratamos de dejar líneas abiertas de investigación a quien quiera a lo mejor trabajar más sobre la Maquiscoatl, por ejemplo, pero es enorme ya la riqueza iconográfica y además las representaciones que encontramos, y prácticamente en muchas temporalidades, toltecas, obviamente mexicas, obviamente el mundo maya tiene muchísimas serpientes bicéfalas, ¿no? Es enorme también. Los mixtecos también, como es la que se encuentra en la parte de arriba, esta serpiente bicéfala donde está un jaguar. Entonces sí también forma parte, ¿no?, de esta complejidad, bueno, que más maravillosa, ¿no?, que la famosa de Museo Británico, esta serpiente bicéfala, ¿no?, que es de aplicaciones de turquesa, que es de madera hueca, pero tiene aplicaciones turquesa, y la serpiente bicéfala del Dresden, ¿no?, por ejemplo. Y desde luego, pues bueno, no podemos dejar de pasar este animal fantástico, ¿no?, que da mucho también para hablar, ¿no?, que incluso lo pongo un poco entre interrogantes, ¿sí?, que si existe realmente el concepto de dragones en Mesoamérica, ¿no?, porque es un animal también universal. En muchas de las culturas aparece en muchos aspectos, de muchas facetas, miles de representaciones. Entonces, bueno, tratábamos un poquito de explorar eso, ¿no?, si efectivamente podríamos considerar que nuestras serpientes, que también tienen diferentes elementos, pueden caber dentro del concepto de dragón. Y sabemos que dragón en el fondo quiere decir serpiente, solamente es un término griego, y después también adaptado por los latinos. Entonces, dragón en el fondo es serpiente simplemente. Ya otra cosa es que se le pongan alas, o ya que tenga características que lancen fuego, o miles de cosas, que sean voladores, en fin. Pero en el fondo es un animal fantástico que tiene que tener como base un reptil. Eso es fundamentalmente, por eso es el nombre de dragón, que la base es un reptil. Y ya todo lo que se le reviste, todo lo que se le agrega, ya pueden ser otros simbolismos, ¿no?, otros significados. Entonces, bueno, van a encontrar ustedes diferentes... Hay un texto que me llamó mucho la atención de Aramoni, ¿no?, cuando trabajaron en el sitio de Plazuelas, que es esta fantástica pieza, ¿no?, extraordinaria, ¿no? Y ahí ponen ellos un poco en su libro que si este sitio de Plazuelas, que queda en el Bajío, ¿no?, es donde está en Guanajuato, que pudo haber sido el origen de la serpiente de fuego. Ese también siempre va a ser un problema, sí, eso va a ser quien quiera, desde aquí empezó todo, de aquí salió y todo, también va a tener sus bemoles. No, realmente tenemos una presencia de estos animales, es enorme, ¿no? Le encontramos incluso hasta la costa de los Altos de Chiapas, creo que ahí el maestro Navarrete publicó alguna vez, ¿no? Sí, ¿verdad? Una Xucoatl que él encontró. Y la reportó justamente en los Altos de Chiapas, y prácticamente en toda Mesoamérica encontramos este complejo de la serpiente de fuego. Entonces es difícil realmente considerar de dónde es el origen, digamos, no creemos que todo sea tan difusionista, ¿no? Realmente debe haber muchos motivos de que la serpiente es presente, y con sus particularidades. La serpiente de fuego mixteca no es igual a la náhuatl, ya empezando por ahí, son dos características diferentes. Incluso también su misma iconografía no coincide 100%, y desde luego los significados van a cambiar. Entonces también, incluso también la Xucoatl, ¿no?, como aparece en Tenayuca, tiene unas características muy distintas a la que cuando la vemos ya muy desarrollada, por decirlo así, obviamente en la Piedra del Sol, aquí, o en los grandes monumentos, ¿no?, como está aquí arriba, en el piso último, que pueden ir a visitarla, ¿no? Y en Tenayuca es muy sencilla nada más, pero ya tiene ahí el elemento básico, ¿no?, que es especie de trompa. Pues notorio, además, ¿no? ¿Perdón? Muy notorio. Sí, muy notorio, muy notorio. Sí, esa de Tenayuca me gusta mucho, y todo el complejo del Coatepantli sí es muy especial. Entonces, un poco también, bueno, vean, incluso también he encontrado aquí una representación de una Xucoatl, ni más ni menos, vean usted, tiene todas las características en el nombre personal de Itzcoatl. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo Itzcoatl tiene una serpiente de fuego? Pues aquí está, clarísimo, ven la trompa, tiene el mismo rango de la gran lengua bífida,
tiene también, por ejemplo, un pequeño colmillo. Y aquí también he intentado explorar un poco el significado del Itzcoatl para el nombre de este gran tlatoani, ¿no? Y hay algo interesante que me llama mucho la atención en un trabajo que hizo Alfredo sobre las serpientes, que también aparecen en varios elementos como sostenedoras, funcionando como columnas. Entonces yo creo que esta es la función. Incluso también hay unos mitos que también señalamos aquí, de que estas Itzcoatl en el principio del mundo se metieron por abajo de la tierra y ayudaron a cargar el sol. Entonces es posible que esa sea la función de este Itzcoatl, que está al mismo tiempo sirviendo como un cargador solar, ¿no? Como es que levantan el cielo. Y entonces van a encontrar diferentes también. Y lo que está muy bien es que muchos de los textos efectivamente que están originalmente publicados, pues nada más se representa una sola imagen muy, muy directa, pero ya teniendo esta oportunidad de otros iconografías, ejemplos aquí de escultura, o abajo precisamente los bacabes, ¿no? Que es también la función que tienen de sostenedores, como la serpiente. Esta serpiente me encanta mucho. Este es de un nombre mixteco. Ahí está una serpiente que está como cargadora, efectivamente, aquí está, tiene sus bracitos y está incluso con una especie como de su lomo, está sosteniendo el cielo. Entonces, para el mundo mixteco, estas serpientes sostenedoras del cielo es muy interesante. Aquí falta trabajar mucho más este concepto para esta región oaxaqueña, y funcionan excelente como nombres personales, ¿no? de los gobernantes de la mixteca. Entonces, realmente da la iconografía para muchísimos otros elementos. Ya irán ustedes encontrando, si se animan a adquirirlo, mitos también muy cercanos a los pueblos, que es también otro ámbito que también me ha gustado mucho explorar. Incluso aquí me tomé un poco ese atrevimiento de poner una cita más grande, no solamente de una fuente, sino también de un trabajito que hicimos una vez allá por la Mixteca Baja, en un pueblo, ahorita se me está olvidando el nombre, pero muy cerca de Tepelmeme. Ahí tienen muchas historias también sobre grandes serpientes, sobre grandes víboras, y hablan precisamente de estas serpientes gigantes que inundaban el mundo. Obviamente también se refieren a una etapa primordial, una etapa primigenia, y son unos grandes guerreros, como los héroes fundadores, los que se encargan de matar a esa víbora para que de esa manera toda esa agua deje de existir, se vaya, y de esa manera puedan fundar los pueblos. Y de esos hay muchas historias que han surgido en diferentes lugares. Entonces, bueno, van a encontrar un universo de diferentes, desde las serpientes, mamíferos, como aquí pienso también que aquí hubo una muy notoria influencia en este extraño animal. Ahí se habían hecho interpretaciones de que posiblemente sea un tapir, pero bueno, obviamente, si fuera el caso que se tratara de un tapir, no tenían ni la menor idea de qué animal se trataba, no sabían qué era realmente. Entonces, supuestamente el Tlacaxolotl, que es el nombre náhuatl, que aparentemente lo registra Sahagún, pues tampoco tenían mucha idea clara de qué era un tapir ni cómo se representaba. Entonces yo pienso que toman una viñeta tal vez de alguna otra ilustración de los animales que aparecen medievales, y es extraño el animal, porque de entrada el tapir ni siquiera tiene esa cola larga, ¿no? Y ni siquiera le ponen su gran trompita, ¿no? Que es como un elefantito, ¿verdad? Pues no, para nada. Vean ustedes cómo le hacen allí la extraña boca, ¿no? Entonces realmente aquí este animal, o realmente es distinto la idea que les estaban dando a los informantes de que ese Tlacaxolotl no tiene nada que ver con un tapir, y mejor ellos lo hicieron a su estilo, o así pensaron que era. O por otra manera pudo haber sido también quizá una cierta evocación de este animal que se conocía en Europa como la manticora. Es una especie también como el leonado, incluso también le ponen una cara como de hombre, que es interesante porque Tlacaxolotl quiere decir eso también, el hombre xolo, del hombre doble, y resulta que esta manticora es interesante, también tiene un rostro humano, con una larga cola, aspecto leonado, y bueno, es carnívora, ¿no? Ahí tiene una pierna simplemente, ¿no? Entonces ahí hay elementos de repente que están confluyendo. Aún no podemos desde luego dar nada por definitivo, pero a manera un poco de ver cómo los animales pudieron haber estado funcionando. Bueno, este es el famoso ahuizotl, que desde luego todos lo conocen, pero bueno, y además es muy rica la iconografía y todo lo que existe alrededor de él. Y otros animalitos que de repente nos hemos encontrado por ahí. Aquí Aline, que también es muy buena en la iconografía, me ayudó a encontrar este animal representado, que no es ni un conejo propiamente, tampoco termina de siendo ni un coyote, ni termina siendo
algún otro mamífero. Y bueno, es interesante porque aparece representado de diferentes maneras, hasta en los códices mixtecos, posiblemente como el nombre de este animal, que tiene una larga cola, pero propiamente no es un coyote, no tiene ese largo hocico, y me parecía ver ciertas semejanzas con otro animal que también menciona Sahagún, que también es un animal mamífero extraordinario, ya lo van a leer, porque aparentemente este Ocotochtli es un animal que ayuda a otros a comer, pero lo que hace él es envenenarlos, para que entonces a su vez se coma a esos animales. Caza el animal, el Ocotochtli, lo caza, le inyecta un veneno, lo deja ahí tirado, como los animales carroñeros se acercan, y esos animales carroñeros se alimentan de eso, pero ya le dejó el veneno el Ocotochtli, se mueren, y ya tiene el alimento bien fácil el animal. Entonces son animales extraordinarios, ¿no? Que, bueno, esos animales, cómo pudieron haber sido repensados, de qué manera también forman parte de la cotidianidad. Son animales fantásticos. Entonces es fundamentalmente lo que van a ustedes ir encontrando aquí en este número de arqueología. Y como ven, todavía está iniciándose, vamos a seguir todavía con más animales fantásticos que aparecen indudablemente en los códices, y ya paulatinamente ya iremos transitando a los que sí podrían ser más reales. Aunque son animales que son bien trabajados. El jaguar es el animal, yo creo que más trabajado de Mesoamérica, junto con el águila, ¿no? Yo creo que son los dos animales más. Pero bueno, algo habrá que traer, algo que habrá que extraerles, ¿no? Todavía podremos trabajar estos otros simbolismos de simplemente este jaguar con pedernales, que me llama mucho la atención en todo el lomo. Las águilas mismas también tienen pedernales. Entonces hay muchas cosas que explorar. Entonces todavía formaría parte de esta primera aproximación a estos animales fantásticos que formaban parte naturalmente para ellos de la cotidianidad, y para nosotros nos llaman la atención, ¿no? Tratar de explicar sus esencias y su naturaleza. Pues muchas gracias. Sí. Pues aprovechen al doctor si quieren hacerle alguna pregunta. ¿Algún reclamo? Sí, gracias. Pues muchísimas gracias por la investigación. Felicidades. Yo quiero preguntar sobre las serpientes que están en las pirámides, en los basamentos de Tenayuca. Son muchísimas. Sí. ¿De qué tipo serían? También esas serpientes son fabulosas porque tienen unos colmillos enormes. Al momento ya uno que se acerca realmente a verlas, no son los colmillos que normalmente tenemos como las famosas, ¿qué más conocemos? Cascabeles u otras, ¿no? No, realmente son colmillos que parecen de mamuts. Son enormes, que esos colmillos desde luego y además tienen otro elemento, digamos, singular, el colmillo curvo. Este colmillo curvo creo que es una característica particular de serpientes que para ellos ya era clarísimo que no formaban parte de la serpiente normal. Y este colmillo curvo surge precisamente de las comisuras. El mundo maya tiene todas las serpientes dragones, como le llama Mercedes de la Garza, tienen los colmillos en las comisuras. Y sucede, por ejemplo, que la Xucoatl lo tiene. La Xucoatl, Nahua y Mixteca tienen el colmillo curvo. Y estas serpientes, que precisamente están también rodeando el Coatepantli, son serpientes también fabulosas. Aparte de que tienen enormes colmillos que salen precisamente como caninos, diríamos nosotros, tienen los colmillos en las comisuras. La forma que tienen es convencional, es como la Xucoatl misma, ¿no? Que también vemos en la imagen, ¿no? Anterior, son convencionales, pero pertenecen también a un universo diferente, todas las serpientes que están rodeando. Caso alcanza todavía a decir que sí estaban pintadas de azul. O sea, cuando se hizo la excavación en 1900, bueno, no la excavación porque ya estaba ahí el mogote, ¿no? Pero empezaron a liberar todo el Coatepantli, y creo que esa excavación la empezó a trabajar, no me acuerdo si fue, también se me olvida. Sí, creo que sí. Y Caso lo que hace es un poco retomar todos sus trabajos y visita el lugar, pero él dice que tienen restos todavía de pintura, y él las llama Xucoatl inmediatamente. O sea, no se fija nada más como Xucoatl a la que conocemos aquí, famosa, sino que él le llama Xucoatl también a estas porque observa que tienen pintura y restos azules de del colorante, ¿no? Que es el famoso de turquesa, de Xihuitl. Entonces, esas serpientes también quedan entonces un poco en la extrañeza, ¿no? No tienen evidentes cascabeles, no tienen, salvo alguna que otra, muy poquitas.
Hicieron también en la publicación de Tenayuca, que es de 1962, que publicó el INA, se hizo una reimpresión, y alguien se puso a hacer también un trabajo de todas las formas, por ejemplo, de la cabeza de las serpientes. Entonces hizo como un pequeño catálogo. Por ahí también se podría empezar a seguir otra vez y retomar ese trabajo que se hizo. Se llama el libro así simplemente Tenayuca, y seguramente se lo debe encontrar en cualquiera de las bibliotecas del INA, y ahí hay un registro más o menos detallado de todo ese Coatepantli y un poquito de todo ese tipo de serpientes. De entrada yo podría decir, sí, yo creo que por lo que dice Caso, que aparecen con restos de pintura, pues sí, sí son Xucoa todas, aunque no todas tienen, eso sí, la famosa trompa o el famoso apéndice, o le han llamado de diferentes maneras a esta protuberancia que es característica de esta serpiente, ¿no? A mí últimamente me ha parecido que se refleja muchísimo como las famosas grecas que aparecen en Oaxaca. En Oaxaca siempre es muy este diseño y está relacionado un poco al rayo o relacionado también al agua que corre. Puede ser, ¿no? Puede ser una serpiente rayo, el origen de esta Xucoatl puede ser, pero sí se necesita todavía empezar a trabajar otras posibilidades. Pero sí, yo creo que estas serpientes que están todo en el Coatepantli, bueno, es que hay otras, incluso también en todo el cuerpo de la pirámide también salen cabecitas, que eso sí nos llama que debe haber sido entonces pensado como un verdadero cerro de serpientes, un Coatepantli, ¿no? Como aquí. De hecho, yo creo que el Templo Mayor tiene como modelo ese, o sea, de ahí lo sacaron, no hay de otra. Y también están los dos templos, ¿no? Entonces realmente los mexicas se lo fusilaron y lo trajeron aquí, hicieron el Coatepantli, a excepción de que no pusieron, sí está un poquito el Coatepantli también, no con tanta profusión de serpientes, pero sí lo tiene, ¿no? Alrededor. Aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. En el muro. Que no se ve. No se ve, exacto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En la parte maya hay como registro de fuentes de ese tipo de animales, porque conozco un poco de los más modernos, ¿no? Como el huaychivo y todo esto que ya tiende hacia la criptozoología, pero que tiene pues, tradición pues, oral, ¿no? Sí. Pero de fuentes, ¿hay algo escrito que tengamos de la parte maya o de los Altos de Chiapas y todo esto? Pues hay varios, algunos textos. Bueno, saliendo un poco de los tradicionales, habría que revisar un poco relaciones geográficas, porque ahí vienen muchos animales, muchísimos. Las relaciones geográficas son un conjunto de textos muy importantes. Y ahí como los que estuvieron trabajando prácticamente la zona de Yucatán son muy ricos en descripciones de animales. Entonces ahí podrían encontrarse muy buenos datos, por ejemplo. Sí, vamos a dejar de lado todos esos de los cabacabes o no sé qué, chilames. No, dejando toda esa literatura, esos textos son muy valiosos y tienen muchas representaciones descripciones de animales que para Yucatán son muy importantes. Entonces yo creo que ahí podrías encontrar y vienen con los nombres en maya, que esa es la ventaja que tienen estos textos. Claro, sí se encuentran referencias por ejemplo, en los chilames, a muchos animales. Ahí particularmente me llaman mucho la atención todos los ciempiés, ¿no? Los escolopendra, como les llaman en algunos relatos. Y esos también, los insectos, es otro universo. Y también Sahagún lo tiene. Entonces también habrá que ver qué insectos encontramos, que hay muchísimos en los códices también. Y también hasta en relieves, ¿no? Arañas, por ejemplo, escorpiones, de diferentes tipos de moscos, etcétera, ¿no? También es muy rico ahí toda la referencia a insectos. Entonces sí, el universo de animales no hay fin, pero sí, para Yucatán yo creo que sería buena fuente empezar a ver todas esas descripciones que vienen allí. Sí. Sí. Pues ahorita que estaba comentando sobre los contenidos del número, me quedé maravillado con el Tlacacholoc, nunca había escuchado hablar de esta criatura, y comenta que era como el hombre doble. De pronto me vienen como todas estas palabras como el axolotl, el xolotl. ¿Qué acepción puede tener la partícula axolotl en ese caso? ¿Qué acepciones o quizá una muy precisa como para hablar de esto? Había escuchado en algunos momentos que axolotl está emparentado como monstruo de agua o el xolotl como perro monstruo o algo así. Sí. Como un hombre monstruoso el Tlacacholoc, o qué acepciones podrían ser. Sí, no, ¿mandé? Axolotl. Traigo el axolotl, sí, ahorita voy a volver otra vez. Sí está aquí, sí lo van a encontrar aquí el axolotl,
porque lo he incluido desde luego como parte de estos primeros animales fantásticos. Sí, esto es algo muy interesante. De hecho, he estado un poquito trabajando últimamente con el xolotl en sí, ¿no? Hay bastantes trabajos. Bueno, el xolotl como Dios es fundamentalmente lo más cercano que tenemos y con lo que normalmente empezamos es que el xolotl es el doble, ¿no? De Quetzalcóatl, ¿no? Es el hermano gemelo, el que lo acompaña al inframundo, ¿no? El que hace también trabajos o lo apoya de acuerdo a las diferentes fuentes, ¿no? Entonces, de entrada lo sabemos como el doble, ¿no? En cuanto a la etimología de la palabra, hay varias discusiones también, sí hay varias, porque es una mini partícula realmente lo que queda, le quita uno el TL y nada más le queda uno el sho y el lo y ya es, pues ¿qué hago con eso, verdad? Porque ¿dónde puedo encontrar algo? Hay una interpretación muy sugerente y realmente muchos hemos seguido, aunque desde luego se necesitaría seguir trabajando, si es que se puede, de Karen Dakin, que ella es una lingüística, bueno, extraordinaria. Tiene trabajos muy interesantes sobre lingüística histórica y ella sugiere que puede haber existido un estamos viéndonos muy atrás en el tiempo, porque un poco hacen eso los lingüistas, tratan de reconstruir un poco ciertas partículas o ciertas formas o raíces basándose en elementos comparativos de otras lenguas, pues vamos a decir emparentadas al náhuatl, ¿no? Entonces, a través de esta reconstrucción que ella sugiere, piensa que esta palabra xolo puede estar referida tal vez a algo doble, efectivamente, como a un animalito. O sea, tal vez, dice ella, se está refiriendo, creo que ella hace la referencia a un zorrillo, por la forma que tiene dividida, es como división. Creo que esa es la conclusión que ella llega, que es una división de la cola blanca del animal que separa dos partes negras, ¿no? Bueno, un poco es ahí donde llegó, ¿no? Obviamente, bueno, analizando la iconografía y analizando obviamente las representaciones, es mucho más que eso, ¿no? O sea, realmente es un universo enorme, porque de lo que, ahorita ya me estoy distrayendo y no les estoy mostrando el que aparece aquí, ¿cuál me dijiste? Control L, ¿verdad? Ahorita va a aparecer aquí, por ejemplo, la xolotl. Unas son las representaciones aguntinas, que son las más conocidas, las de los relieves, aquí está. Pero extrañamente no hay, en los prehispánicos, códices prehispánicos, no hay un xolotl tal cual. A mí se me antoja un poquito pensar que este es el que tenemos aquí en la parte superior, digamos en el techo de este templo. Porque recuerden ustedes que de acuerdo a este mito, el xolotl es muerto, ¿no? por el sol, ¿no? En el momento en que él huye, él no quiere ser sacrificado, él no quiere morir, entonces se esconde y se transforma, ¿no? Y todas aquellas cosas dobles, como el maíz doble o el maguey, el mexolotl, son dobles, entonces son él, es él mismo el que se esconde o se desdobla. Hay otro artículo también interesante de Alfredo López Austin sobre el desdoblamiento precisamente de los seres, ¿no? De los animales. Entonces este xolotl particularmente lo ubico como una entidad también solar, porque está relacionado. Entonces posiblemente, creo yo, pudiera estar aquí en esta escena en la cual también el ámbito fundamental es el celeste. Hay un venado que está en la parte superior, también netamente solar, y este animalito, que quizá esta sea parte del cuerpo, sobre todo característica de la cabeza, y un poquito aquí tratamos de interpretar, ¿no? Este animalito en su función, digamos, como relacionada quizá en el sol, en este códice. Porque el xolo también aparece con otras variantes. Pueden aparecer representado como un dios propiamente, puede estar todo con forma de cabeza de perro, que es así como normalmente se le identifica a xolo. Si uno ve los códices y normalmente encuentra la deidad con la cabeza de un perro, pues ese es xolotl, ¿no? Porque esa es la forma que ha tomado de acuerdo al mundo náhuatl. Pero bueno, habrá que ver cuál es esta otra variedad de xolotl que es en otros pueblos como mixtecos, en esta zona del grupo Borgia, que no es muy preciso, puede ser entre el norte de Oaxaca, puede ser sur de Puebla. Hay también ciertas discrepancias acerca de dónde se pintan estos códices, pero eso sí, lo que está netamente representado ahí forma parte de este complejo étnico que es muy de estas regiones. Entonces, por eso hemos tratado un poco de identificar y de trabajar un poquito con este animalito, y es lo que estamos haciendo ahora. Ahorita ya están por publicarse otro que tenemos, porque aparece una serpientes por todos lados, y la serpiente tiene cabeza de un xolo, tiene cabeza de un perro,
¿Cómo explicamos que la serpiente tiene una cabeza de un perro? ¿Qué quiere decir eso? Este es un vaso precioso que está en el Museo de Antropología, que es de la Mixteca, se le conoce como la vasija de Nochistlán. Y está un Quetzalcóatl aparentemente ofrendando a un templo donde sale una serpiente con una cabeza de un short, ni más ni menos. Ahí, bueno, ¿cómo explicamos esto? Y aparte, pues los mixtecos les gusta poner serpientes con cabezas de coyotes, serpientes con cabezas de jaguares, y la serpiente, muchos otros animales como entremezclados. Incluso serpientes propiamente también como lagartos, cabezas de zipaque. Falta todavía ese trabajo, todavía falta mucho que hacer. Pero eso es un poco lo que hasta el momento se ha llegado a interpretar sobre el xolo, ¿no? Y yo estoy pensando más bien que no lo comenten con nadie porque puede ser una locura. Pero yo creo que ay, me están grabando. No, mejor no lo digo. Porque si no me voy a comprometer demasiado. No, mejor a ver qué otra idea me sale. Gracias. Bueno, entonces no sé. No, pues, aprovechando que tenemos aquí al editor de la revista y al experto en códices, mi pregunta sería si se tiene pensado en algún momento sacar una edición facsimilar del códice Borgia, o del Borgia, hablando de justo que al principio nos hablan del Filobonense y de Nutar, si en algún momento podría ser esa opción. Es una pregunta muy oportuna porque estamos convenciendo a él. Entonces, No, me declaro incapaz. Llevamos ya unos añitos, ¿verdad? Detrás de esto. No se ha dejado, pero sí. No me comprometas, no, yo me declaro casi incapaz, ¿no? Es una cosa muy compleja el códice Borgia, está difícil, ¿no? Está complicado. No. Pero muchos otros sí podemos sacar, sí, muchos otros más, muchos más. ¿Quién más? Sí, adelante, sí, por favor. Pues me gustaría saber hasta qué punto la biología o inclusive la veterinaria podría estar involucrada en este tipo de trabajos de identificación de especies, porque pues no sé si solamente sea un trabajo historiográfico de revisar, pero pues también conocer los hábitos, ¿no?, de los animales que están involucrados. Sí, cómo no, absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también no dejo esa parte del zoólogo, por ejemplo, o el entomólogo, cuando me gusta trabajar un poquito con insectos, no lo dejo de lado, porque si bien efectivamente hay muchos animales que sí están revestidos, obviamente con elementos extraordinarios, simplemente hay un insecto en los códices mixtecos que tiene una cabeza de una calavera, ¿no? Así es un insectito, se ven con sus alitas y tiene una calavera por cabeza. Y dije, bueno, ¿qué insecto es este? Exactamente, con cráneos, ¿no? Por ejemplo. Y sí, no descarto la posibilidad de que tal vez ciertas conductas de ciertos animales están apuntando al simbolismo o por qué aparecen allí. Con esto del insecto con cabeza de cráneo, toma en cuenta también otros elementos, porque estos insectos alados salían particularmente volutas de su trompa. Volutas. Dije, bueno, al principio, pues sí, porque es un zumbido, ¿no? Todos hacen lo mismo. Pero dije, bueno, este es particular porque no termina su cola como una abeja normal, pensaban algunos, como Caso, por ejemplo. No tenían aguijón. Y me llamaba la atención una forma como de patitas que tenía este insecto con el cráneo, unas patitas así. Entonces que me pongo a revisar, ¿no? Y de repente llego por otra referencia de una relación geográfica de la Mixteca, de que existían los chiquilixtlis, que son las cigarras. Entonces me pongo inmediatamente a ver imágenes de cigarras y me coincidían algunas cosas. Dije, pero bueno, la cabeza aún sigue sin poderme dar un buen argumento. Me pongo a leer un poco acerca de las conductas o qué son las chicharras, y sucede que normalmente en sus etapas larvarias, cuando están las chicharras, una vez que ponen sus pupas donde van a salir en los árboles, sale la larvita e inmediatamente caen a la tierra. Y lo que hacen estas larvitas, que les llaman las ninfas, hacen hoyos y se penetran y están dentro, muchísimo tiempo están dentro de la tierra. Están cerca del inframundo, y ya una vez que están listas, en el momento en que ya renacen, literalmente renacen, salen entonces de la tierra y entonces salen hermosos con sus grandes alas y ya las oiremos chirriar, que lo que hacen chirriar es porque quieren aparearse.
Y curiosamente en el mundo, bueno, por lo menos en la Mixteca, dicen que están chirriando porque están pidiendo agua. Entonces en la época de secas, mientras más chillan, es que están pidiendo que llueve. Eso es lo que quieren, pero lo que quieren es aparearse, ¿no? Y una vez que se aparean, las chicharritas se mueren y regresan otra vez al inframundo. Dije, bueno, ese puede ser una posibilidad de que ese contacto que tienen con el inframundo, por eso aparecen con sus cráneos las chicharras, ¿no? Y ya me sirvió un poquito para identificar un topónimo ahí interesante. Entonces, si no me pongo un poquito a leer esto, como bien dices tú, bueno, los comportamientos de los animales, cuáles pueden ser sus características, o sea, conductas, no se puede tampoco del todo llegar a interpretaciones. Sí, entonces sí, estoy de acuerdo. Sí se debe de hacer. ¿No? ¿De qué? Pues como ven, es cuento de nunca acabar. Sí te falta mucho, ¿no? Sí. Les falta ahí sus alumnos, ahí se los encargo. Pues muchas gracias. Lo comprometimos a que les firme ejemplares, claro, previa adquisición por parte de ustedes. Entonces, ahí se los dejo. Gracias. Gracias.